Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión que en lugar de una mesa redonda pretendemos que sea un debate o un coloquio partiendo de una frase conocida últimamente a la que hemos puesto interrogantes. ¿Una voz para todas las enfermeras? En esta ocasión voy a presentarme a mí mismo, puesto que ejerceré de conductor o moderador de la sesión. Me llamo Luis Miguel Alonso Suárez, soy enfermero, diplomado en Gestión de Servicios Públicos y escritor, y además presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud. En este coloquio estoy muy bien acompañado. Cuento con 6 voces enfermeras altamente cualificadas, que paso a presentarles. A mi derecha, Diego Ayuso Murillo, es secretario general del Consejo General de Enfermería. Lo tengo escrito, con lo cual, aunque no sea por orden, ¿verdad?, pues sonreís o levantáis una mano. Por otro lado, está a mi izquierda, está Margarita Burgueño de Clara, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia. A su lado, junto a mí, está Francisco Pareja Llorén, que es presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón. En el extremo, Sonia Balboa Estévez, que representa al grupo de enfermeras de cuidados intensivos de la Comunidad Valenciana, una nueva fórmula, que luego veremos y nos contará. Y en el extremo de la derecha nos acompaña Ángel Balbuena Prat, que es enfermero trabajando en Afganistán, acaba de llegar desde Afganistán en un viaje complicado, supongo, y por lo que sé, y es cofundador de Enfermería Digna. Y nos queda en el medio de los invitados de la derecha Eva García Perea, que es vicepresidenta desde hace muy poquito tiempo, es vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería y también es directora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su participación y el esfuerzo que supone el venir hasta León. Fíjense, desde Afganistán alguno, ¿no? Como pueden ver, nuestros invitados representan muy diferentes ámbitos de la profesión. Tenemos una profesión con muchas y diferentes sensibilidades y puntos de vista, pero ¿tenemos una única voz? ¿Deberíamos tener una única voz? ¿Sabemos en qué punto histórico y evolutivo se encuentra la enfermera? ¿Somos diferentes del resto de las enfermeras del mundo? ¿Sabemos lo que queremos? Eso suena, aunque suene a verso de canción o anuncio publicitario de la tele, ¿no? Pero ¿sabemos lo que queremos? Muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? A veces, pero al final, ¿sabemos lo que queremos? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y enlazando con el último congreso, ¿podemos llegar a la Moncloa sin tener una única voz? A ver, soy consciente de que las respuestas a todas estas preguntas son matizables y cada una de ellas daría lugar a una sesión por sí misma. Pero voy a pedir a nuestros invitados que nos den su opinión, que nos den su visión, pero que sean lo más breve posible y que sinteticen en lo posible su argumentación, ¿vale? Y no solo les voy a pedir una respuesta, sino que a medida que vayan interviniendo pueden matizar las opiniones de sus compañeros, si lo consideran oportuno. Eso sí, con orden. Vamos a intentar mantener un orden, ¿no? En una primera intervención podéis abordar cualquiera de estos 5 temas que he puesto sobre la mesa y vamos, como decía, andando, ¿no? Vamos a ir demostrando el tema mientras caminamos. Entonces, vamos a empezar por la derecha. Le voy a dar la palabra a Diego Ayuso y que nos diga cómo ve, que empiece, que rompa el hielo, ¿no? ¿Cómo ve esta situación?
Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Luismi, la invitación que has hecho al Consejo General de Enfermería de España, en nombre de tu asociación, la Asociación Española de Enfermería y Salud, toda tu Junta de Gobierno. Gracias por invitarnos a esta mesa, que sin duda van a salir temas de gran relevancia, además desde puntos de vista diferentes, pero con un objetivo siempre común, ¿no?, que es el desarrollo de la profesión, con lo cual, a pesar que haya posturas distintas, seguro que coincidimos en mucho todos los ponentes de esta mesa, ¿no? Cuando preguntas si realmente tenemos una sola voz en la profesión, pues bueno, que haya una sola voz en un colectivo como el nuestro, con 325.000 enfermeras y enfermeros, es bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de entrada no hay una sola voz, hay muchas voces, ¿no? Pero eso no es malo, yo creo que deben haber muchas voces, voces críticas en determinados momentos, voces que contrapongan a lo mejor líneas de acción que estamos haciendo desde la organización colegial, por ejemplo, ¿no? Pero si esas voces son críticas constructivas, siempre son bienvenidas, ¿no? Yo creo que lo que no procede en nuestra profesión, ni en la nuestra ni en ninguna, es que haya críticas destructivas, ¿no? Críticas que no aportan ningún valor, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que debemos analizarlo, reflexionarlo, cada uno en nuestro puesto de trabajo, en nuestro día a día, y desde luego aportar para construir. Con voces distintas, sí, pero al final con el objetivo común, como digo, de desarrollo profesional y conseguir el máximo crecimiento de la profesión y el máximo desarrollo. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ha habido en este año una presentación, la hicimos, no me acuerdo ya muy bien, si fue por marzo más o menos, en el cual se presentaba en sociedad Unidad Enfermera. Yo creo que eso es un paso importante para la profesión. Yo llevo ya unos años trabajando, ya muchos años, 35 en total, y creo que fue un hito, ¿no?, el que organizaciones bien distintas nos sentáramos en una mesa y planteáramos temas prioritarios y de consenso. En Unidad Enfermera está el Consejo General de Enfermería, está la Conferencia de Decanos, están asociaciones y sociedades científicas, están los estudiantes, están los gestores y está el sindicato profesional SAPSECON, ¿no?, en esta unidad enfermera. Bueno, pues ya es un primer punto de arranque, yo creo que interesante, el que nos hayamos sentado y el que hayamos hecho una priorización de temas desde puntos de vista bien diferentes, como lógicamente son por las distintas organizaciones, pero al final planteándonos que haya una sola voz dentro de esos colectivos y esa voz se traslada de forma unánime al Ministerio Central o a las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que sí se están dando pasos, ¿no?, importantes para unificar la voz, que a mi juicio es pues muy plural, tiene que ser así. Muy bien. ¿Y qué opina Eva? Eva García. Toca. Bueno, buenas tardes. Reitero ese agradecimiento. Muchas gracias, Luismi. Muchas gracias al comité organizador, a los asistentes y, bueno, es un lujo estar con esta mesa, con estos colegas, así que muchísimas gracias por invitarme. A ver, respecto a una voz única, no la tenemos y, además, yo creo que, claro, a nivel nacional, una de las particularidades de nuestro país es que en nuestras comunidades autónomas tenemos pues unas realidades muy diferentes. Esto lo vemos muy bien desde la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, que seguro que los asistentes no saben ni lo que es. Y eso a veces nos pasa mucho, ¿no?, también en nuestros colectivos. Realmente seguro que han oído hablar de la CRUE o han oído hablar de la Conferencia de Decanos de Medicina, pero de la nuestra menos. Y el objetivo es darla a conocer más. No tiene sentido que solo estemos las direcciones de enfermería, o sea, las direcciones o decanos de enfermería de la academia sin la asistencia, cuando la formación de nuestros profesionales es conjunta. Nuestros estudiantes se forman en la academia y en la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de las particularidades de cada comunidad autónoma, pues efectivamente tenemos situaciones muy diferentes que creo que hacen muy difícil tener esa voz única. Sí tenemos una problemática común que ha quedado muy clara esta mañana y que una vez más hemos visto pues todo lo que venimos reivindicando históricamente, y yo creo en la necesidad de esa voz única. Para lo que estaba diciendo Diego, si somos más de 300.000 enfermeras, ¿cómo es posible que no nos paremos media hora en nuestros trabajos, salgamos a la puerta todos los días y que alguien ya de verdad tome alguna medida al respecto, ¿no? Es decir, que
ya llega un punto en el que la reivindicación eterna sobre los mismos aspectos hace que nosotros mismos nos vayamos debilitando, ¿no? Y la gente esté cansada, la gente esté desmotivada, siempre parece que estamos repitiendo lo mismo. Entonces, bueno, creo que ha llegado un momento de actuar, de animar a que la gente joven actúe, no solo que estemos los que estamos aquí, sino que la gente joven, que me alegra muchísimo que en este congreso participe tantísima gente joven, pues es verdad que sean un poquito más activos y hagamos esa reivindicación que tanta falta nos hace a todos, ¿no? Y solamente añadir, cuando decía si tenemos algo diferente a los demás, estaba pensando en estas colegas, por ejemplo, que nos acompañan, que tenemos una enfermería intensiva o cualquier enfermera de una unidad de traumatología o de cirugía, enfermeros que se van fuera, que no tienen nada que envidiar a nadie, pero la gente se vende muy bien. Y la gente fuera se vende muy bien y nosotros eso nos falta saberlo hacer. Muy bien, gracias, Eva. Ángel. ¿Ya me toca? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sacarme de Afganistán. Ha sido un placer, es un regalo estar aquí y estoy abrumado de estar ante tanto talento. Os he estado viendo durante todo el día y estoy impresionado. Sois impresionantes. Solamente un pequeño inciso. No es la primera vez que salgo de España, es la segunda. He vivido hasta 8 años fuera de España. He desarrollado la enfermería en 5 países. Es muy posible que muy pronto en un 6º. Y a lo largo de este debate quizás os dé un regalo a todas vosotras. Una síntesis de todo lo que he visto y de todo lo que hay aquí. Y ahora ante la pregunta sencilla de Luismi, de una voz para todas las enfermeras. Supongo que antes del COVID no nos hubiésemos hecho esta pregunta o nuestra respuesta hubiese sido distinta, pero el COVID, ¿qué ha sido? Creo que nos ha desnudado a todos, nos ha puesto en nuestro lugar. A mí me han mandado a Afganistán. Y lo primero que me viene es un recuerdo, una frase que aprendí, alguien me enseñó cuando vivía en Estados Unidos. Tenía 7 años, era un niño. No supe lo que significaba, pero se quedó aquí. Hasta que un día encontré el significado. Lo que me dijo esta persona fue, cuando un líder cae, un héroe se levanta. ¿Y qué ha pasado en el COVID? Se han levantado un montón de voces legítimas, enfermeras, ante la oscuridad del silencio que nos mantuvo en la casa durante 2 meses o más, en el peor momento que hemos vivido en la historia. Esas voces, pero no cayó un líder, no cayó una institución, no, fue algo distinto. Creo que cayó la ilusión del liderazgo enfermero. No estaba a la altura de las circunstancias que nosotros creíamos que estaba el liderazgo. Pensábamos que estábamos a otro nivel, pero las circunstancias pueden ser más duras. Necesitábamos más. Todos hicimos un buen trabajo, todos hicimos lo posible. No fue suficiente. Y van a venir nuevos embates, van a venir nuevos desafíos. Y seguimos sangrando las heridas. ¿Y si pasase lo mismo mañana? ¿Tendríamos distintos resultados? Yo creo que no. Estas voces, ¿qué han sido? ¿Cuándo enciende la gente las velas? Cuando se va la luz, cuando estamos a oscuras, estamos a solas, estamos confusos, tenemos miedo. Eso han sido estas voces y han podido eclipsar algunas más antiguas, algunas legítimas también. Eso no es malo, nos ha dado fuerza y nos ha dado variabilidad. Con el tiempo, todos recuperaremos fuerza y seremos esa voz, porque si no estábamos al nivel adecuado antes de la pandemia y muchas enfermeras se han elevado fuerte, como una sola voz, durante un instante, pero suficiente para mover algo, para generar el cambio que nos ha traído aquí. Los demás podrán seguir el ejemplo y juntos vamos a ser más de lo que soñábamos en el pasado. Por lo tanto, yo creo que sí. Necesitamos una voz para todas las enfermeras. Lo vamos a hacer, el cambio se ha iniciado. Es imparable. Ya sabemos cómo es la vida, sabemos dónde estamos, sabemos lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido, sabemos lo que puede venir, sabemos lo que nos falta. No nos podemos engañar. Va a venir solo, como fruta madura. Pero vamos a alcanzarlo todos.
Es solamente cuestión de tiempo. Y creo que nos necesitamos todos los que estamos aquí, y todos los que nos esperan fuera. Lo he visto desde Afganistán, lo vi aquí, lo vi en otros países y conozco vuestro potencial. Sois más de lo que jamás nadie os ha contado y porque os he visto trabajar. Muchas gracias. Sonia, cuéntanos. Bueno, Ángel me ha dejado sin palabras. Acabo de empezar. Sí. Bueno, yo voy a contar un poquito de mi realidad o la realidad que he vivido durante este tiempo y qué me hace estar aquí hoy. Yo soy enfermera de críticos con más de 20 años de experiencia y justo 3 meses antes de la pandemia me ofrecieron ser supervisora. El mundo se nos vino abajo todos sabemos lo que hemos sufrido. Ha sido, creo que, una de las épocas más difíciles de mi vida. Estábamos enfadados contra el sistema, contra los gerentes, contra todos. Pero bueno, cuando en uno de los bajones que pudimos respirar, una llamada de la EBES, de una compañera de la EBES, me dijo: sabemos vuestra necesidad, sabemos lo que necesitáis y te animo a hacer un curso junto con otros supervisores de la Comunidad Valenciana para tener una herramienta para todas esas personas que venían de cero, que venían sin ningún conocimiento de críticos y tener algo, aunque sea mínimo, en lo que apoyarse. Este curso que hemos hecho con mucho esfuerzo durante varios años, los supervisores de la Comunidad Valenciana, no sustituye para nada la especialidad, pero sí que sentimos que la Consellería nos ha sentido nuestra necesidad, porque al final, ¿por qué nos unimos? Por una necesidad, porque tenemos hambre, porque tenemos sed. Ese es nuestro motor, lo que nos lleva hacia una búsqueda de algo. Entonces, por una vez, yo creo que sentimos que se nos ha escuchado, pero el sistema, y esa es mi elogio al sistema, y ahora va mi crítica, que espero que sea constructiva. Pero creo que los problemas no hay que intentar taparlos, hay que elevarlos y mirarlos de frente. El día 27 de noviembre en la Comunidad Valenciana son las oposiciones y en mi servicio necesito 20 personas para cubrirlo y tengo 17. Hablo de mí, Marina del PSET, que es una compañera, pues se presentarán, creo que son 30 en el servicio y solo 3 tienen la plaza. Con la nueva ley del funcionariado, no sé si se va a solventar. Para mí, la Comunidad Valenciana, no termino de confiar en que eso se va a regularizar de una manera estable el empleo. Con lo cual, creo que sí que debemos unirnos en una sola voz, porque es un problema el de la estabilidad del empleo, la temporalidad, la estacionalidad que tenemos las enfermeras. Creo que hay que elevarlo, mirarlo de frente y tenemos un problema real y con una fecha concreta, al menos en la Comunidad Valenciana. Con lo cual, creo que sí, tenemos que hablar uno solo, pero que haya oído muchas voces a su vez. Muy bien, Sonia. Sí. Gracias. Tiene. Marga. Buenas tardes, gracias. Pues yo, como siempre, aunque no sea gallega, pero parece que lo soy a veces, me muevo en una dicotomía. Afortunadamente no tenemos una sola voz, porque como bien indica Diego, la pluralidad es importante y todos aportamos una visión que es complementaria con la de los demás, pero lamentablemente no tenemos una única voz, y a ello me remito en los diferentes intereses que tenemos y hemos evidenciado cuando nos hemos reunido sociedades a propósito del tema de la regulación de las especialidades. Lo vemos también en los diferentes niveles asistenciales, aunque la primaria para mí o la atención comunitaria es fundamental y vital, y sin embargo en muchas ocasiones no hablamos el mismo idioma y tenemos realidades completamente diferentes, con lo cual no tenemos una misma voz. Y efectivamente el benchmarking es muy importante, debemos saber vendernos, pero debemos saber vender algo, vender competencias y el ser valientes y no dar un paso atrás. O sea, yo quiero vender lo que yo tengo, lo que yo puedo aportar. No quiero vender el eslogan de liderazgo enfermero, no. O sea, yo quiero ser líder, pero quiero ser líder de verdad y dar el paso adelante con un bagaje y con algo que sostenga ese liderazgo para que no sea humo.
Y además, creo, y así lo comentaba con una compañera en la comida, que estamos en un momento temporal muy importante, en un punto de inflexión, en el que las nuevas generaciones, lo estábamos hablando, nosotros, yo con respecto a mis compañeras que tienen 20 años más que yo, no hay mucha diferencia en lo que entendemos como el cuidado enfermero, ¿de acuerdo? Aunque sí que tenemos esas diferencias pues, de haber pasado de las jeringas de cristal al desechable o toda esa evolución que hemos tenido en el aparataje y demás, pero sí que creo que ahora estamos en un momento crucial en el que las nuevas generaciones no les vale lo mismo que nos vale a nosotros. Y cuando, como dice Sonia, tú has estado en un puesto de gestión, tienes que tratar con profesionales que tienen, ya no te digo 20, te digo 10 años menos que tú, ves que son personas con unas competencias fantásticas, maravillosas, y que no les vale lo mismo que te decían a ti, que tú cuando llegabas y ibas a que te dieran el primer contrato y te decían tú, ahí, cremallera. Y no usabas decir, y ahora te cuestionan, ¿por qué? Pues porque la gente que está entrando en las carreras en enfermería son gente brillante, con una cabeza maravillosa y con un nivel competencial excepcional. Entonces, no les vale lo mismo, con lo cual no tenemos una misma voz. Gracias. Vale. Pues sí. Paco, creo que te toca. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por haberme invitado y además es un placer para mí estar igualmente rodeado de compañeros que tienen esa ilusión por la profesión, ¿no? Coincidimos todos en lo mismo. No hay una sola voz en la enfermería, ¿no? Y eso nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? Porque las voces que hay en enfermería, desgraciadamente, pues algunas tienen intereses propios, intereses distintos, ¿no?, a lo que debería ser el desarrollo de la enfermería, ¿no? Y seguramente esas voces tan distintas que tenemos forman un murmullo como si estuviéramos en una reunión donde habla todo el mundo y no deja escuchar a quien tenga que escuchar cuáles son las demandas de la enfermería, pues cuál es la problemática de la enfermería. La problemática de la enfermería es muy antigua. Es decir, yo esta mañana he venido a la inauguración y no sé si hace 50 años o 40 que oigo lo mismo. Oiga, qué buenos son ustedes. Sin ustedes esto no funciona. Sin ustedes la sanidad se va a pique. Oiga, pero no nos quieren. No nos quieren. Es decir, estamos hablando de voces distintas y teníamos que tener una sola voz. La enfermería hace tiempo necesita estar especializada. La enfermería hace tiempo necesita dar cuidados de calidad. Que nosotros decimos que damos cuidados de calidad y lo decimos aquí entre nosotros, pero sería para otro debate, ¿no? ¿Damos cuidados de calidad, sí o no? Es decir, esto cuando nosotros hablamos de cuidados, ¿esto de los cuidados qué es, no? Es decir, hablamos muy bien de que somos personal que ejerce los cuidados, pero ¿quién nos ha definido, no? Ciertamente qué son los cuidados por la especialidad que nosotros desarrollamos, ¿no? Desgraciadamente no tenemos una voz que vaya hacia adelante y que diga, oiga, la enfermería necesita ser especializada. Y no me vale un cursillo del EBES. No, para nada. No me vale. Para nada. El EBES, como la sanidad pública, se dan cuenta de que tienen una situación que cambia el destino sanitario, que es la COVID. ¿Qué hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos ahora con la COVID? Estamos hartos de decir que tenemos la mejor sanidad del mundo, los mejores profesionales del mundo. Todos somos maravillosos. Y ha llegado la COVID y ni teníamos la mejor sanidad del mundo, ni teníamos a los mejores profesionales formados para poder atender a los pacientes. No se puede tener a una enfermera recién acabada en una unidad de cuidados intensivos. No se puede tener a una enfermera recién acabada en una unidad de urgencias. No se puede tener a una enfermera recién acabada dándole la responsabilidad que conlleva el cuidar la salud de la gente. Por tanto, si tuviéramos una voz, una única voz, que fuera hacia adelante, que fuera progresista,
que pidiera qué es lo que necesita la enfermería, seguramente nos iría muchísimo mejor las cosas. Muchas gracias, Paco. Fijaros, acabas de mencionar, pues bueno, al diablo, ¿no? La pandemia. Y estábamos hablando antes de calidad. Y sí es cierto que sobre todo en los atriles y en los escenarios, decimos que nuestra calidad, como decía el compañero, como decía Ángel, somos los mejores, trabajamos maravillosamente bien, por no decirlo en lenguaje más gordo, ¿no? Pero hay una realidad. Claro, si lo comparas con otros sitios, pues posiblemente esto sea maravilloso, pero antes de la pandemia teníamos un nivel de calidad de cuidados X, y lo que quedó claro durante la pandemia no es que bajase la calidad, es que desaparecieron los cuidados, desapareció la atención a los pacientes, es decir, las necesidades de la población no estaban atendidas. Y yo preguntaría también, añadiría, ¿hemos recuperado el nivel de atención a los pacientes? Bueno, también señalaba por la mañana, ¿es que se ha acabado la pandemia? O sea, otra pregunta es, ¿se ha acabado la pandemia? ¿O está esa y la que venga y la que siga viniendo después, ¿no? Es decir, lo que sí está claro es que los problemas epidemiológicos y de enfermedades infecciosas que estaban, entre paréntesis, medio controlados o controlados hasta cierto punto, hasta 2019, eso ha cambiado drásticamente desde entonces y posiblemente siga cambiando durante, esperemos que no mucho tiempo, pero durante un tiempo va a seguir. Hay algunos augures que dicen que es para siempre, ¿no? Y no hay nada para siempre, pero sí es posible que entre las necesidades de la población, el atender y el prevenir y atender los problemas derivados de los problemas infecciosos sea un tema importante, ¿no?, que nos va a acompañar. En cualquier caso, ahora ya, pudiendo también, si queréis, matizar algún comentario de lo que han dicho los compañeros, añadiría esa reflexión. Estamos mejorando, estamos en vías de mejorar la calidad, que desde luego se ha caído. O sea, se cayó y eso es una realidad que se comprobaba quien estaba trabajando en los centros, y tanto en los centros de atención primaria como en los centros hospitalarios era patente, o sea, lo hemos visto y no se puede ocultar. Las deficiencias de la asistencia que se han producido, de las cuales tenemos una parte de responsabilidad, sin lugar a duda, ¿no? ¿Creéis que esto es insalvable, que lo vamos a recuperar, que se está ya recuperando? Al margen de que podáis matizar un poquito más los comentarios, es decir, podéis también, si queréis, responder a esto y comentar algo de lo que os haya parecido a algún compañero, pues podéis. Vuelvo a dar la palabra a Diego, pero después me la puede pedir cualquiera de vosotros, ¿vale? Ahora ya podemos romper un poquito la dinámica. Empieza, Diego. Muy bien. A ver, la calidad asistencial, cualquier persona, ¿no?, que conozca los sistemas de gestión de la calidad total, sabe que para hablar si tenemos calidad o no tenemos calidad hay que medir, ¿no? Y hay que medir los indicadores de calidad. Y en concreto, los indicadores de calidad de cuidados están desarrollados desde hace muchísimos años, los conocemos todos, y por lo tanto es ver cómo están estos indicadores hoy en día y cómo están hace 3 años. Ahí vamos a ver efectivamente si hemos mejorado o empeorado. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que durante la pandemia ni siquiera se medía, porque no había tiempo ni personal para medir. O sea, ya de entrada no sabemos qué pasó con indicadores fiables, objetivos, aunque sí tenemos una sensación todos, ¿no?, por la atención que hayamos tenido, nuestras familias, o por lo que nos han podido comentar los compañeros que estabais haciendo la asistencia directa en primera línea, que evidentemente la calidad disminuyó de una forma brusca y muy considerable. Primero porque
no había los recursos suficientes, el comentario que has hecho la compañera de críticos, ¿no? Yo soy enfermero de críticos y, claro, a mí me decían, mira, estamos llevando ahora 5 pacientes en cuidados críticos. Acaban de llegar 3 enfermeras esta mañana a la unidad que no habían visto un paciente crítico en su vida y ya están llevando un paciente crítico. Algunas de ellas se desmayaban, literalmente, al ver el escenario. Eran escenarios completamente pues, horrorosos. Sí, Tú sí, lo has sí. vivido de primera mano, ¿verdad? Entonces, eso no es calidad, ¿no? Yo tardé 1 año y medio en saber manejar un paciente crítico y no me considero una persona especialmente torpe, una persona normal y corriente. Tardas 1 año y medio en conseguir todas las competencias para poder desarrollar tu actividad como profesional en una UCI, ¿no? En una unidad de cuidados críticos y manejar con plena competencia a un paciente crítico. Por lo tanto, se ha hecho mal. Que no se podía haber hecho mejor, pues a lo mejor no, porque no había recursos, ¿no? No teníamos personal suficiente, las compañeras se ponían de baja, no teníamos ni siquiera equipos de protección individual, que vamos a hablar, ¿no? Si lo habéis vivido todas y todos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, si vamos ya a indicadores de accesibilidad de la población, eso es manifiesto, o sea, listas de espera de año, año y medio, para poder ser intervenido, para que te vean en una consulta de especialista o llamar a atención primaria, es una odisea y te atienden por teléfono 15 días más tarde. Eso no es calidad. Antes tú llamabas y en ese mismo día te veía tu médico o tu enfermera. Por lo tanto, la calidad se ha empeorado de una forma significativa. ¿Hay visos de que esto mejore? Yo veo poco interés por parte de las administraciones públicas para que mejore. No veo mucho interés en que mejoremos estos ratios de enfermeras por población que todos sabemos, ¿no? Estamos a la cola de la Unión Europea, 6,2 enfermeros por 1.000 habitantes, en Europa 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes. Pues si no hay enfermeras, no hay calidad. Y lo decimos los enfermeros que sabemos del cuidado más que nadie, ¿verdad? Por lo tanto, hay que invertir y hay que hacer una planificación de recursos humanos de aquí a 5 o 10 años y decir, oye, vamos a sacar más alumnos si es posible, si nos dejan, ¿verdad? Si se puede, en las universidades, vamos a utilizar mejor los recursos enfermeros que tenemos, vamos a hacer una redistribución, en fin, habría varias estrategias, ¿no?, a poner encima de la mesa y sobre todo invertir. La inversión en nuestro país en la sanidad pública está en el 6%, en Europa en el 9,5%. Pues esos son datos que no los decimos nosotros, lo dice la OMS, la OCDE, ¿no? Eurostat, pues los conocemos, por lo tanto hay que trabajar por ahí, invertir y hay que poner una enfermera en nuestras vidas. Estos son lemas importantes, ¿verdad?, que tenemos que tener claro. Mente la razón, es decir, hay que ver en lo que invierten los... ¿Qué es lo que le interesa a los gobiernos? ¿En qué invierten? Estamos oyendo que hay que subir no sé cuánto del PIB en determinadas áreas, pero en sanidad no. En sanidad no, en otras áreas, ¿no? Lo digo por no entrar en polémicas que pueden ser ya de otro carácter. Sonia, quería contarnos algo, Sonia, a ese respecto. En relación también a lo que decía Diego y a lo que decía Paco. A ver, yo creo que durante el COVID la calidad cayó en picado, ¿vale? Pero al menos si yo hablo de lo que sé, mi UCI no tenía unos cuidados de calidad, porque cada vez que empiezas por el A, B, C, cuando crees que ya los profesionales han alcanzado un nivel de conocimientos, tienes una baja, pasan oposiciones y se van, con lo cual tienes que volver a empezar por la A. Y eso es de manera recurrente y continua. El curso se hizo como medida extraordinaria de urgencias. Es que no teníamos nada que ofrecerles a las personas que llegaban a unas unidades de críticos. No sabían nada, pero desde luego ni es la solución. Estamos arañando ahí, rascando que la solución sea de manera momentánea hasta que veamos si se consiguen las especialidades, que exista una bolsa de trabajo en el que los profesionales podamos tener una libre autodeterminación de, oye, yo quiero formarme en críticos, hago todo lo posible, hago un máster, me cuenta en bolsa o no, me gusta el trauma o me gusta el quirófano. No nos podemos definir como profesionales ni como personas, con lo cual, vamos, me parece totalmente injusto en relación a otras profesiones que pueden cambiar libremente, porque si yo rechazo mi contrato, estoy penalizada en bolsa. Es decir, yo no puedo rechazar así como así mi contrato. Y luego, dentro de las direcciones, y siendo un poco crítica, es decir, yo tengo
cuando se han dado estas plazas estructurales, yo tenía una persona que venía de la privada con mala experiencia, pero con 10 años de formación en críticos, y la mandan a hemodinámica, a mí me bajan una de la cuarta, luego una de la sexta, que es en trauma, está de mañanas fijas, experta en UCI, que no quiere las mañanas fijas, y a mí me mandan a una persona que conocía trauma y que quiere las mañanas fijas, y no permiten esa permuta. Esto es irracional, es una locura. ¿Quién permite eso? Es decir, pues malas direcciones, es decir, direcciones de enfermería. Direcciones de enfermería sin formación, direcciones de enfermería mal preparadas y que no controlan, llana y sencillamente, que no saben gestionar. Por desgracia, tenemos muchísimas direcciones de enfermería de ese tipo. Eso mismo que estabas comentando era lo que yo estaba pensando que iba a comentar. No sabía que ibas a terminar de esa manera y iba a comentar. Es decir, yo tengo experiencia, yo he visto hospitales en los que el problema que el problema no es del COVID. O sea, al margen ya del COVID, por norma general, no se prevé, o sea, tú sabes la edad de tu plantilla, pues no se prevé cuándo se van a jubilar. Y sabes que se van a jubilar 4 de quirófano, 5 de intensivos, de servicios específicos que necesitan una preparación y una formación, que lleva tiempo además. Bien, pues hay movilidades, hay traslados, hay jubilaciones que las sabes desde tiempo y no te molestas hasta... la semana antes no se preocupa. Pues mira, en una semana no podemos preparar a esa gente, ¿no? O sea, con mandarle 2 días a un servicio a ver cómo se funciona, y eso está pasando. Y eso está pasando, ¿vale? Y ha pasado anteriormente, antes del COVID también pasaba, ¿eh? O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Pero eso se llama así, se llaman malas direcciones de enfermería no profesionales y sin formación. Así de sencillo. A ver, ¿quién quiere? Marga, y luego tú. Sí, yo quería hacer una aportación a propósito de eso. Yo creo que hay un problema con las administraciones en las que cuando tú llegas a determinados niveles de gestión, tú no puedes trabajar a corto y medio plazo. Eso está para los jefes de unidad, jefes de área y demás. Una vez que ya subes, tienes que trabajar a medio o largo plazo. Y te tienen que escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? La administración no trabaja a largo plazo. No es así, o sea, no trabaja a largo plazo y tú estás en determinados foros en los que tienes que trasladar y estás trasladando. Tengo necesidad de, quiero implementar esto, quiero hacer... No, porque tú tienes esto y te mueves en este margen de tiempo. No me hables de dentro de 6 meses. Entonces, hace un poco incompatible que se pueda hacer previsión por parte de la formación de esas personas que son necesarias y que las curvas de aprendizaje de los servicios especiales y los servicios que son muy específicos son francamente altas. Claro. O sea, porque en un quirófano, por ejemplo, o sea, puedes hacer algo mal que bien en unos mesecitos, pero si estamos hablando de cosas de mayor envergadura y de mayor calado, pues te estás metiendo ya en un año, año y pico, y ya no hablamos de cosas mucho más específicas. Con lo cual, la propia administración, el ser cortoplacista y el no dar continuidad, aunque eso es motivo de otro debate, el no dar continuidad, el que la sanidad sea algo que no debe de ser moneda de cambio de nada ni de nadie, impide que eso también se pueda desarrollar. Y luego, otra cuestión es el absoluto, bajo mi punto de vista, sin sentido que son las bolsas de contratación. Ya. O sea, eso ya es el acabose. O sea, porque como dice Sonia, tú tienes a alguien que viene de una privada, que viene con un bagaje y una experiencia profesional de la pera limonera y llega y se va a la bolsa y tiene 0. 0. Y no lo puedes. Y tienes gente que está haciendo un máster en un máster de críticos en una universidad y un máster 0. Y le dan el mismo valor que a un cursito que has hecho en... sabe Dios. Entonces,
Creo que también las personas que se dedican a trabajar por ello debieran pensar un poco más en los enfermeros, o ya no solo en los enfermeros, en sí mismos como pacientes, en quién quiero tener enfrente. Porque, amigo, cuando tú llegas a la urgencia o cuando tú llegas a tal… Oye, fulanito, ¿tú sabes quién está fulanito de guardia o quién está tal? No, señores, vamos a ser serios. O sea, si tú quieres algo como usuario, hazlo como profesional. No tengamos esa doble moral. Gracias. Gracias por la reflexión, que puede como rizar el rizo y volver al inicio. Es decir, la administración, y es obvio, y eso también se demostró durante la pandemia y en la pospandemia. O en la parte final, o en lo que estemos ahora, que no sabemos exactamente en lo que estamos, ¿no? Pero si la Administración ha demostrado clarísimamente muy poco respeto por la profesión enfermera, en todo el desarrollo de la gestión del modelo de salud en una crisis sanitaria de esa envergadura, ¿no? Prácticamente, decir muy poco o ningún respeto por la profesión enfermera. No, a las enfermeras las han obviado, sin más. No las han tenido en cuenta, no tienen opinión. Las enfermeras, pues obviamente han estado a pie de cama, han trabajado asistencialmente hasta dejarse la piel, pero no ven que una enfermera o no entienden que una enfermera pueda hacer algo más que el trabajo asistencial, puro y duro, llanamente, ¿no? Y eso nos lleva a la necesidad inicial de una sola voz también, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al principio. Necesitamos una voz que reivindique, que defienda con fuerza, que somos 300 y pico mil, que defienda la voz de 300 y pico mil personas, profesionales, ¿no? Paco, que me enrollo, venga. Bien, yo comentaba que frente a lo que estábamos diciendo, ¿no?, de si había bajado la calidad asistencial, ¿no?, mi pregunta es si antes había calidad asistencial o no, sino si la propia Administración lo único que tenía era medicalizar el sistema, ¿no? Se medicalizaba el sistema y parece que las cosas iban bien, ¿no? Las enfermeras y enfermeros, bueno, pues trabajaban como hemos trabajado toda la vida, ¿no?, que esto sería otro debate, ¿no? El debate será cuánto ha avanzado la enfermería y en qué ha avanzado la enfermería y en qué la enfermería continúa estando en los años 60, ¿no? Y eso viene a colisión de si la Administración nos tiene respeto. No, la Administración no nos tiene ningún respeto. Hombre, si nos tuviera respeto, pues la orden del 73 ya no existiría y no seríamos los auxiliares del médico, si nos tuvieran respeto, ¿no? Si nos tuvieran respeto, pues no estaríamos hablando de bolsas de trabajo, de si una enfermera ha estado 3 meses, 6 meses o un año. Estaríamos hablando si contrata un especialista o no contrata un especialista, ¿no? Estaríamos hablando de cualificación a la profesión enfermera. Esta mañana en el debate decía, no, es que las enfermeras estamos muy cualificadas, no, estamos muy formadas, ¿no? La cualificación es otra historia, ¿no? La cualificación es aquello que la Administración, en este caso, o la empresa privada, ¿no?, quiere entender que puede hacer un enfermero y lo que diga la ley que puede hacer un enfermero, ¿no? Tendríamos que plantearnos muchas veces si la enfermera de verdad es independiente o no. Si somos independientes o no, y en qué somos independientes y en qué nos falta esa independencia, ¿no? Claro, si no nos planteamos estas cosas, pues difícilmente vamos a poder encontrar una solución, ¿no? Mirad, yo he sido ATS, he sido diplomado, he sido grado, soy profesor en la universidad. Quiero decir que he visto pasar pues muchos lares de la enfermería. He visto cómo la enfermería ha evolucionado en los temas de la investigación, en los temas del doctorado. Es decir, hoy nadie pone en duda, ¿no?, si un enfermero puede llegar a ser doctor o no, ¿no? Yo lo que sí que pongo en duda es que si tenemos muchos doctores y pocos asistenciales, esto no vale para nada, absolutamente para nada. Es decir, tenemos que medir los esfuerzos con los profesionales que están a pie de cama. Tenemos que medir los esfuerzos con los profesionales que están atendiendo a los pacientes. Tenemos que medir los esfuerzos para que estos profesionales no se encuentren hoy siendo estudiantes y mañana responsables.
de una situación asistencial. Esto no puede ser. No hay ninguna profesión, ninguna, que termine hoy la carrera y mañana sea responsable de aquello en lo cual se ha formado, ¿no? Es más, tenemos ejemplos muy cercanos, es decir, es que muchas veces no tenemos nada que inventar, si lo que lo tenemos alrededor lo tenemos visto, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en otras áreas de ciencias de la salud, ¿no? Es decir, pues uno, si quiere ser farmacéutico en el hospital, pues tiene que pasar por una criba, ¿no? Uno, si quiere ser médico especialista, pues no se hace médico especialista en 2 días, ni en 3 días, ni en un mes, ni en un año, ¿no? Porque nadie se pondría en manos de un especialista que se ha hecho en 1 año o en 6 meses, ¿no? Es decir, y ahí ese es el punto donde tiene que ir la enfermera. Somos un equipo multidisciplinar que podría ser equiparable a un equipo de fútbol, ¿no? El equipo multidisciplinar tiene que ser de primera división y de Champions. Y de Champions tiene que ser desde el delantero hasta el portero, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros estamos a la voz de la preparación que se nos da como generalistas para poder estar en Champions? Esa sería la pregunta, ¿no? Y en cuanto a las bolsas de trabajo que tú decías, claro que es penoso, ¿no? Pero yo ya he dicho en un principio que la enfermería tiene muchas voces, pero tiene voces con intereses distintos, con intereses propios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que continuemos todavía para poder entrar a un hospital y tener una plaza fija, que nos cuenten los méritos y que nos cuenten el examen? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI el trabajo sea un mérito que sobrepase a un examen? Eso no puede ser. El trabajo es un derecho, no es un mérito. Todo el sistema tiene que cambiar y fundamentalmente lo que tiene que cambiar es, primero, que nos respeten los políticos. Pero hay algo que a mí me gustaría hacer hincapié. Nos tenemos que respetar nosotros mismos. Si nosotros no nos respetamos, difícilmente nos van a respetar fuera, ¿no? Y eso yo tengo 4 pilares, ¿no? 4 pilares básicos que hace una profesión, ¿no? Primero, que es la autoestima profesional. Lo que sabemos, sabemos. Y tenemos que defenderlo de aquí a Roma, porque lo sé. Y como lo sé, si me están mandando algo que es distinto a lo que yo sé, hay que decir, mire, yo esto no lo voy a hacer, porque lo sé. Claro. Tenemos que ser solidarios. Y muchas veces hablamos de que la enfermera es muy solidaria, es muy con los demás, pero ¿y con nosotros mismos? ¿Somos solidarios? ¿Somos solidarios con nuestro compañero? ¿Enseñamos a nuestro compañero? ¿Tenemos paciencia con nuestro compañero? ¿O criticamos a nuestro compañero? Necesitamos referentes. Yo esta mañana he oído una charla referente, todavía tenemos a Florence Nightingale. Perdón, yo la quiero mucho, la respeto mucho, pero Florence Nightingale fue lo que fue. Pero ahora tenemos otros referentes. Ahora necesitamos referentes actuales, necesitamos profesionales que estén a pie de cama y que sean referentes del trabajo que están realizando, ¿no? Y desde luego necesitamos corporativismo, ¿no? El corporativismo tiene que ser positivo, no negativo. No podemos salir en redes sociales criticando de enfermeros, criticando instituciones y saliendo cosas de ¿por qué uno debe casarse con una enfermera? Esto no puede ser. Esto no dignifica una profesión y no es lo malo que no la dignifica, es que hace que no nos respeten. Muy bien. ¿Os atrevéis? Venga, Ángel. Pues esto ha sido digno de un máster de gestión, la verdad. Habéis hablado muy bien. No quitaría ni pondría una coma más. Yo soy enfermero asistencial, yo me voy a otro lado. No hemos hablado de ellos, no hemos hablado de nuestros compañeros. ¿Qué han estado pasando durante todos estos años? Mi abuela me decía, Ángel, da igual lo fuerte que seas, cualquier golpe puede apoyar o quebrar un escudo. Y golpe tras golpe tras golpe, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado durante estos años y sigue pasando? Y nadie les ha cuidado. Siguen cargando con todas esas heridas psicológicas, emocionales, y aún peor, no tienen nada, absolutamente nada, porque todas las enfermeras, incluso todos los que estamos aquí, yo incluido, el primero, todos queremos lo mismo. Hay un denominador común. Todos queremos una sola cosa, independientemente de nuestra vida. Todos, y aquí y fuera, todos queréis un futuro.
Para algunos será el A1, la jubilación anticipada para la última generación que se nos irá de enfermeras, una de las mejores. Para otros será las especialidades, un trabajo indefinido para poderse divorciar de un marido, por ejemplo, agresor o que no la quiere, pero que si se va pierde la custodia de sus hijos. Eso está pasando así. Pero no puede, tiene que seguir viviendo con esa pareja porque no tiene trabajo indefinido. Y la ley es muy injusta y muy dura. ¿Puede la enfermería proporcionaros un futuro hoy, la enfermería española? Difícilmente, sobre todo con estos números. Patton solía decir, cuando alguien ha dado todo lo que ha podido, ¿cómo se le puede pedir más? ¿Cómo les podemos pedir más cuando no les estamos dando nada? Y aún así lo hacen. Y aún así lo dan. Evidentemente hemos perdido mucha calidad asistencial porque estamos agotados. Estamos desmotivados. No tenemos esperanzas de futuro. Y aún así las hay. Y aún así, quien tiene esperanza lo tiene todo. Claro que hay esperanza y claro que van a venir tiempos mejores, por supuesto. Porque la esperanza se sienta ahora mismo a vuestro lado. Es la persona que está a vuestro lado que nos va a sacar de este agujero, trabajando en equipo y siendo una sola voz. Lo he visto aquí y lo he visto en otros países. En Inglaterra tenía solo 6 pacientes. Me llevaba todo el día, pero no me separaba de ellos. En Malta tenía 4 pacientes. En la UCI tenía 1. Estaba prohibido tener en Malta 2 pacientes de UCI. Yo aquí tenía hasta 3. Madre mía. Y vosotras, 16 pacientes en una planta de trauma. En una planta de maternidad, pero eso ya hacen 16 habitaciones, 32 pacientes, porque es bebé y madre. Yo les he contado los pasos. Llegan a andar entre 5 y 7 kilómetros por el pasillo en un turno. 1 hora para 2 turnos de medicación, 15 minutos para ir al baño y Dios quiera que un café, y media hora para escribir. 16 pacientes dividido por el tiempo que te sobra, bueno, que te queda. ¿Da a qué? ¿10, 15 minutos por paciente? Eso no son cuidados, pero ¿es vuestra culpa? No. ¿Qué culpa tenéis cuando lo habéis dado todo? Y es día a día, y vuestra vocación, que no es gusto. Alguien se equivocó cuando dijo, es que son profesionales vocacionales, les gusta. No te has equivocado. Una vocación es el llamado más profundo del ser humano. Es una necesidad. Por lo tanto, si esa persona no consigue desarrollar eso, es lo mismo que si a Leonardo da Vinci le quitas los pinceles o a Miguel Ángel el cincel. Se muere. Si no os dejan trabajar bien, una parte de vosotros se muere. Por lo tanto, no os están dando nada. ¿Qué clase de personas queréis ser? Tenéis todo el derecho a ser unas personas miserables si lo quisierais, y aún así no ha sido vuestra decisión. Sois unas personas excepcionales porque dais el paso una vez y lo volvéis a dar otra vez y nunca habéis pensado que habéis dado más que el resto de las enfermeras en el resto de los países. Y he estado allí para verlo. Entonces no puedo más que admiraros. Hagamos enfermería. Somos enfermeros. Cuidémosles. Y yo creo que esa calidad asistencial volverá. Porque los hospitales están intactos, los centros de salud están intactos, cerrados, pero intactos. Las medicinas las conocemos, los protocolos siguen estando ahí, los conocemos, hemos sido educados, todos tenemos la carrera. Lo conocemos. Pero nos faltan las fuerzas. Hagamos enfermería. Quizás sea un buen comienzo para conseguir esa voz. Es mi proposición. Gracias. ¿Qué nos cuentas, Eva? A ver, yo quiero poner una nota... De todo lo que has oído, ¿qué porque te además parece? después de oír a Ángel, que cautiva muchísimo tu discurso, da gusto. Y a todos vosotros, por supuesto. A ver, quiero que no se nos olvide algo muy importante, que ha sido la barbaridad que hemos hecho en la pandemia. Es que se nos ha olvidado los hoteles medicalizados, los hospitales de campaña, los centros creados de la noche a la mañana. O sea, hemos hecho una barbaridad. O sea, hemos estado más que a la altura de las circunstancias
inicialmente. O sea, en la Comunidad de Madrid se montó un IFEMA, un CENDAL, con una responsable de enfermería que era supervisora del SUMA y que de la noche a la mañana, Verónica Real, montó todo esto sin pestañear. Luego la cesaron con una llamada telefónica, con una clase tremenda, ¿no? Pero hizo algo que en cualquier otro país hubiera sido algo absolutamente heroico y reconocido y laureado. Bien, hemos hecho cosas extraordinarias. El problema es que ha sido muy largo en el tiempo. Entonces, aquí ya lo grave no es ya la calidad asistencial. Es algo que comenzaba diciendo Ángeles. Si ahora mismo la pandemia, que no ha desaparecido, viene la siguiente variante y demás, es que va a pasar lo mismo y ahí no tenemos perdón. Ahí no tendríamos perdón que los recién egresados abran una UBI COVID. No tendríamos perdón que el oftalmólogo se ponga a atender, que aquí estamos hablando de enfermería, ojo, pero ¿qué pasa en medicina? Que es que teníamos a una enfermera recién egresada que de nueva había pasado a ser, como me decían, es que de ser nueva he pasado a ser vieja en una UBI, ¿no? Teníamos a un oftalmólogo o a un yo que sé qué especialista atendiendo a un paciente crítico, ¿no? O montando una asistencia ventricular o montando un ECMO. Eso ha sido aberrante y eso ha matado a pacientes, a personas. Y eso nadie lo ha dicho, porque es muy bruto decirlo, ¿no? Entonces, están los que la enfermedad les ha liquidado y los que no hemos podido gestionar porque no estábamos a la altura a nivel de, bueno, pues cuando hay una hecatombe uno hace lo que puede. Pero insisto, lo verdaderamente grave es que si volviera a ocurrir, ¿estamos preparados para hacerlo de otra manera? Negativo. Entonces, insisto, eso sería lo imperdonable. Cuando estábamos hablando de la falta de enfermería, perdonar que cruce una cosa a otra, pero es que me da prurito hablar de lo asistencial porque como yo estoy desde la docencia, lo hablo con muchísimo respeto, pero en la docencia faltan enfermeras y enfermeros. Me da la sensación de que parece que hay un agujero negro que se los absorbe y los lleva. A ver, siguen ingresando en la universidad. Y además hay listas de espera y la gente quiere cursar esta titulación. Siguen saliendo egresados. ¿Dónde van? ¿Que desaparecen? ¿O qué pasa? No olvidemos que hay muchas enfermeras y enfermeros que no quieren ejercer, O sea, que han empezado a ejercer y a lo mejor ya no quieren y se ponen a estudiar otra cosa, que no les está resultando atractiva esta situación. O sea, que algo está pasando ahí. Cuando hablamos de esa motivación, ¿cómo es posible efectivamente que las especialidades no estén consideradas, que un máster, como hemos dicho, un doctorado te puntúe 0 en esas bolsas de trabajo absolutamente perversas? Que te puntúe, con todos mis respetos, cursos de formación continuada, los cursos hechos por un sindicato, pero no formaciones oficiales. Eso es indecente y llevamos reclamándolo mucho tiempo. Desde esto que hablamos de la conferencia de decanos, que os decía que muchos no han oído hablar, si uno coge un acta desde hace 10 años, pues estamos con el mismo discurso, ¿no? Entonces, claro, los que somos más apasionados, cuando hablábamos de si estábamos jugando en la Champions, yo que soy del Atlético de Madrid y estoy acostumbrada a perderlas traumáticamente, soy muy apasionada y me sigo creyendo, de verdad quiero jugar en primera división. Pero nos tenemos que creer que estamos en primera, todos nosotros, que estamos en primera. Y ya dejar, además, entre nosotros de no apoyarnos, de ponernos zancadillas, de no conocer. Eso sí, me voy a formar o sigo mi línea de investigación en Toronto, pero es que resulta que el que está en Elche está haciendo lo mismo que yo. Lo que pasa es que como no tenemos contacto entre las comunidades, pues no sé lo que está haciendo mi colega del despacho de al lado. Entonces, bueno, creo que nos falta abrir mucho la mirada, que ahora nos falta más cohesión que nunca. Yo creo que los que ahora estamos en algunos puestos de responsabilidad venimos aquí a dar la cara y a dar nuestro email y a dar nuestro contacto y a decir, si necesitáis algo, aquí estamos. Yo, desde luego, en nombre de lo que represento ahora mismo, quien esté interesado en líneas de investigación, en programas de doctorado, en conectar a alguien con alguien, creo que es nuestra responsabilidad. Y desde donde estamos, que cada uno hagamos lo que podamos. Todo el rato estamos diciendo, es que no nos respetan, no nos creen. Cierto, vamos, no puede ser más cierto. Pero empecemos por el respeto a uno mismo y por hacer lo que cada uno en su sitio puede hacer, ¿no? Y además abrirnos a los demás, a decir, aquí estoy, a ver, ¿no? Muchas gracias. A ver, está bien que haya doctores, Paco. No, es que decías, como decías, que hay más doctores que enfermeros graduados, decías, o qué decías. No, pero en cualquier caso, yo sí. Espera, ahora te dejo.
Bueno, ya me han... Te han hecho la 340. Quieres a lo mejor sin querer, ¿eh? Sí. No, No, Yo he dicho que está muy bien que haya doctores, pero en estos momentos, lo que es la formación de investigación, yo soy docente, no hay techo. ahí Es me decir, iba. yo puedo llegar a ser doctor sin ningún tipo de problemas. No hay techo, es decir, puedo investigar sin ningún tipo de problemas. Y puedo investigar como cualquier otro investigador de otra disciplina. ¿Dónde hay techo en la enfermería? En la asistencial. Ahí es donde hay techo. Ahí es donde nosotros estamos hablando que somos una profesión independiente y no somos una profesión independiente. Necesitamos legislación. Porque si fuéramos independientes, no tendríamos pleito con los técnicos, con los TCAEs, con los farmacéuticos, con los dentistas. Si estamos llenos de pleitos. Cualquier acto que nosotros hacemos nos dicen, oiga, esto es mío. Y hace mucho tiempo que tendríamos que haber solucionado estas cosas. Yo esta mañana, cuando oía a Roberto López de Enfermería Digna, ¿no? Decía, bueno, este chico tiene más razón que un santo, ¿no? Pero tiene más razón que un santo porque esto hace 50 años que se está pidiendo. Esto no ha traído nada nuevo, Enfermería Digna, hoy aquí. Que nos engañan, hace 50 años. Que nos falta más representación y que esa representación tiene que ser sin intereses propios. Esto hace más de 50 años. Que somos mano de obra barata. Esto hace más de 50 años. Que hay escasez de enfermeras. Esto hace más de 50 años, ¿no? Es decir, esto es lo que yo digo. Que no es ahora mismo el problema de la enfermería la investigación. Porque si lo fuera, aquí estaría yo defendiéndola. Pues yo también soy investigador. Pero no. El problema es la base. El asistencial. Y si se cae la base y el asistencial y se pierde la base y el asistencial, los doctorados no nos valen para nada. Ay, Eso es lo que yo he dicho. Perdona, Luis. Ahí lo hemos aclarado. Quédate en el micro. Eva quiere comentar. Por alusiones, Luis, una cosa del doctorado, Ay. que si no... fijaros, lo que estás diciendo es verdad. Ahora cualquiera que efectivamente quiera y tenga los créditos necesarios puede hacer el doctorado. Pero no es verdad que sea fácil, no lo es. Porque eso que tú decías antes de estar en primera división, se nos exige estar en primera división, se nos ha exigido, para eso sí, a una velocidad estratosférica. Es decir, de repente para acreditarnos necesitamos imprimir una velocidad estratosférica en carreras que tradicionalmente pues, han tenido otro recorrido muchísimo mayor. Entonces, claro, ahora que las universidades se descapitalizan, algo que veníamos diciendo años, nos vamos a quedar sin docentes, bueno, pues ya ha ocurrido. Entonces, pedimos que vengan, que les vamos a ofrecer un contrato estupendo de ayudante doctor, es decir, que sea doctor, que esté acreditado, le vamos a pagar poco dinero y luego ya, si tiene suerte, dentro de unos años a ver si consigue plaza. Es decir, que animamos, que vengan o por romanticismo o porque estén aburridos, ¿no? Es decir, no es verdad que solo, o sea, que animemos, ¿no?, a una carrera investigadora seria. Estamos hablando de una situación mala asistencial, pero la situación docente es catastrófica. Sobrevivimos cada uno en nuestra situación. Sí es. Claro. No, sí que nos compete como yo desde luego como ahora mismo como directora que soy de un departamento y al estar en la conferencia de decanos creo que la docencia es la base de todo lo que estamos hablando. Entonces, la docencia sostiene todo lo demás y tú como estudiante estás motivado si tienes aspiraciones. Como muy bien comentabas, ahora el estudiante no entra como entraba antes. Ahora quiere hacer carrera. Claro que piensa en una especialidad, claro que piensa en un máster, claro que piensa en un doctorado. Claro que si le llaman y le dicen, oye, que vengas a trabajar, no te digo dónde, ni cómo, pero de noche. Y no te digo servicio y diga que no. Es que tenemos otro perfil. Entonces, creo que efectivamente tenemos que seguir exigiendo desde tantísimos puntos que nos quieren luego igualar cuando apetece, pero de otra manera luego nos rebajan. Entonces, bueno, hay un contraste muy, muy importante. Nada más, esa aclaración. Ángel. Matiza, Ángel. Por alusiones a Enfermería Digna, ahora tengo que mover el alfil. No, quería contar acerca de lo que dijo Borja esta mañana
Pues sí, es cierto que se llevan 50 años, porque mi madre ya era enfermera por entonces y le pasaba lo mismo. Hace falta a veces coger el testigo, la antorcha y seguir adelante un camino tan duro. En España es una cosa muy curiosa, pero el trabajo en comparación con otros países, que es un derecho, aquí es un lujo. No sé por qué, es un mal hábito, es un mal hábito. Somos un país muy viejo, muy antiguo, y eso significa que nuestros hábitos, los malos, también son antiguos y difíciles de cambiar. Somos culturalmente sedentarios. Culturalmente sedentarios. Nos cuesta cambiar, pero bueno, poco a poco. Ya nos lavamos las manos. Es una cosa curiosa en enfermería digna. Yo no soy un activista, pero algo tuve que ver, algo tuvo que pasar y yo fui elegido durante el COVID. Yo estaba en Oriente Medio, me llamaron, oye, ven urgentemente, no te conocemos, ven aquí a trabajar, por Dios, que esto es un desastre. Conseguí llegar y a las 2 semanas, no, 3 semanas, 4 semanas de ya COVID, me piden unos compañeros que me una a un movimiento. Se llamaba Sanitarios Necesarios. Era solamente un movimiento. Una plataforma, ni siquiera plataforma. Era simplemente unir todas las categorías sanitarias, porque nadie estaba diciendo nada, y poder comunicar a la gente. Bueno, yo me dediqué simplemente a la investigación, ver los datos y poderse dar a los compañeros para que cuando saliésemos en televisión, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, lo que dijesen fuese absolutamente verídico, para que ninguna tertuliana pudiese pasar luego 3 horas destrozando el trabajo de a lo mejor una semana para encontrar ese dato. Y salió bien, al menos hasta cierto punto. Luego ya me pidieron que hiciese lo mismo con otro movimiento, María Marañón, y luego ya me fui a Afganistán. Fue cuando Borja me rescató y dijo, oye, ¿quieres otro round? Digo, por la batalla por la enfermería española, ¿por qué no? Puedo luchar 2 batallas al mismo tiempo, desde Afganistán, y ahí estoy. Entonces, yo en el primer movimiento tuve que diseñar junto con mis compañeros una serie de puntos que íbamos a luchar, lo que creíamos que la enfermería necesitaba. Y junto con los compañeros los trabajamos muy duro y creamos una lista, creo que eran 7 u 8 puntos, y los expusimos públicamente en televisión. Cuando Borja vino a mí y ya decidimos crear esta asociación, que es temporal, en el momento que consigamos los objetivos, ya se acabó. Hay mucha gente muy preparada para seguir esto. Esto es porque creemos que la enfermería lo necesita ahora. Necesitamos más fuerza. Cuando consigamos los objetivos, que los vamos a conseguir, es inevitable. Yo vuelvo a mis quehaceres y Borja a los suyos, que tiene muchísimo trabajo y muchísimo talento. Pero me dio sin conocerme, me dio un documento. Dice, estos son las bases de nuestro movimiento. Y me dio un documento y cuando lo leí dije, ostras, si esto lo escribí yo hace 2 años. Pero mejorado, refinado, perfeccionado. Yo eso lo escribí en Madrid y me llegó desde Barcelona. Había viajado y había mejorado. Había pasado a saber por cuántas manos en 2 años y me llega a Afganistán. Eso fue comunicación. Eso fue enfermería. Y eso significa que nos entendemos. Di un trabajo en bruto y me vino una obra de arte. Creo que hay por donde trabajar ahí. Es decir, será temporal, lo prometo. Pero vamos a montar mucho ruido, mucho escándalo. Así que quien se ponga por delante, lo siento. Gracias. Marga, ¿querías matizar algo? Sí, es hacer un análisis crítico y sobre todo llevarnos a dónde estamos. Bien. Y llevarnos a dónde estamos. Trayendo un poco de nuevo lo que acabas de decir de que estamos en un país viejo. Es muy triste comprobar que hay veces que tus propios compañeros tienen puesto la cofia todavía. Es muy triste. Cuando tú estás intentando que la gente se forme, que, como decía Sonia, se tienen muchos problemas para que poder intentar dar a los compañeros facilidades para que se formen y te están dando una vuelta de tuerca. ¿Para qué? O cuando estás tomando un café en una salita y dices, ay, pues es que voy a hacer... ¿Para qué? Pero si tú ya tienes la plaza, pero si tú ya... Es que voy a estudiar... ¿Pero para qué?
Pues ese para qué nos trae a que estamos anclados y en espera de reconocimiento. Y lo peor de todo es que, y esto es lo que más me ha dolido de todo, que este fin de semana, hablando con mi familia, que algunos somos sanitarios, otros no, los no sanitarios, y hablando a propósito de este foro y de que iba a hablar y demás, me decían, algunos de mis hermanos me decían, pero si es que tenéis un problema muy gordo, y es que hay mucha gente que no sabe lo que hacéis. Que si yo sé que tú, que eres mi hermana, trabajas en un quirófano y haces Dice, pero no sé lo que hacen las enfermeras. Y no sé, y mi contacto directo, que gracias a Dios, cuando eres una persona sana o relativamente sana, el único contacto que tienen es con la comunitaria, a la que no dejan trabajar, o que digamos que hay algunas personas que interpretan la comunitaria como el sueño de los justos, y no sabemos decir qué somos, ni para qué estamos, ni qué es lo que podemos aportar a la gente. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser un poco autocríticos y decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Imagen, comunicación, marketing. Diego. Sí, es importante esto que has comentado, porque es cierto que la visibilidad de la profesión tiene que nacer desde dentro, es decir, fijaros muchas veces en la propia actuación que hacemos como profesionales en un hospital, una enfermera abre la habitación, ¿no? Entra en la habitación, va al suero, mira a ver, ajusta, ¿no?, los goteos, ¿no? Pero no se presenta, no dice yo soy Diego, soy su enfermero, ¿qué tal ha pasado la noche? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? Estoy a su disposición. Pues son gestos sencillos que sí que nos harían poco a poco tener más calado, más visibilidad, ¿no? Por eso yo creo que es importante que desde dentro empecemos, además que podamos hacer otras cosas, ¿no?, como campañas de visibilidad de la profesión, como la que hemos iniciado desde la Organización Colegial de Enfermería, ¿no?, con los anuncios que están en televisión en la actualidad, o otras medidas, ¿no?, que podamos hacer. Yo quería hacer dos matices. Uno, respecto a Eva, has comentado, los alumnos siguen queriendo estudiar enfermería, ¿no? Hay una alta demanda de estudiar enfermería, pero ¿qué está pasando? Hay como un agujero negro, desaparecen. Tú comentabas que muchos abandonan o estudian otras profesiones. Lo que sí puedo deciros es que yo estoy gestionando el IMI. El IMI es la información del mercado interior, es la herramienta que se maneja a nivel de toda la Unión Europea. Cualquier enfermera que quiera trabajar en cualquier país de Europa o el extranjero tiene que pedir al Consejo General de Enfermería un certificado de buenas prácticas, ausencia de expediente o sanción disciplinaria. Y lo que puedo deciros es que en los últimos 3 meses hemos multiplicado por 4 el número de enfermeras que se están yendo al extranjero a trabajar. Yo, hablando con los responsables del IMI a nivel del Ministerio, decía, de verdad revisar esto, algo estamos haciendo mal. No es normal que esto se haya multiplicado por 4 y el número de enfermeras que se están marchando es brutal en estos últimos meses. Estamos haciendo algo mal. ¿Por qué no es atractivo el que se queden en nuestro país las enfermeras? Tú lo decías, no hay futuro, ¿no? O esperan un futuro, o todos esperamos ese futuro. Yo ¿no? era, como decir, funcionario en Malta. Nada más llegar, me hicieron funcionario, de por vida. Imagínate. Claro, aquí son contratos por días, por semanas, 3 meses. Ahora los contratos que acaban en septiembre, pues muchas de ellas van a ir a la calle. O sea, tenemos el tema de un déficit de enfermeras tremenda, pero van a ir a la calle, van a ir al paro. Las condiciones laborales las conocéis, ¿no? Lo que comentabas tú, te contrato para que vengas por la noche, no sé a qué servicio ni dónde vas a ir. Y luego los salarios, otro gran problema, ¿no?, que también es importante. O sea, somos profesionales y evidentemente hay que tener una retribución digna. Entonces esto es un tema que realmente preocupa y que debemos ser capaces de trasladar a las administraciones y decir, oye, tenéis que hacer algo para fidelizar a los profesionales, a las enfermeras y enfermeros que se están marchando, y es por algo. Y luego está el otro tema que comentabas muy bien, Paco. El corporativismo en nuestra profesión es muy bajito. Nos criticamos mucho entre nosotros. Y muchas veces el mayor problema que tenemos las enfermeras y enfermeros españoles somos nosotros mismos. Y no nos damos cuenta
que hay otro riesgo, que son esas profesiones que tú apuntabas muy bien. Los técnicos en cuidados, los técnicos especialistas, los farmacéuticos comunitarios que ahora quieren atender a domicilios y hacer asistencia, las farmacias asistenciales, o los de la OMC que nos impugnan todas las resoluciones de desarrollo competencial que sacamos. Todas las que sacamos nos las impugnan. Entonces tenemos esos enemigos externos que tenemos que ser muy conscientes de que es un momento en que la profesión tiene que estar más unida que nunca. Tenemos que ir a esa única voz que tú decías, Luismi. Y estar muy unidos. Y si hay críticas, criticarnos entre nosotros de forma interna, pero no en redes, no en espectáculos. De verdad, ser listos. Debemos ser más listos que nunca, porque hay otros que quieren coger nuestros espacios. Y si ven fisuras, lo van a coger. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que de verdad deberíamos reflexionar todos. No, es que quería hablar Sonia, que la tenemos ahí, y luego le metes la puya, venga. Yo quería comentar algo en relación precisamente a lo que comentabas, ¿no? De históricamente cómo somos una profesión. Y yo creo que somos una profesión sumisa. En este momento deberíamos estar enfadados, rabiosos, pero eso nos tiene que llevar hacia el movimiento, hacia un movimiento para tambalear el sistema. El sistema falla, el sistema es erróneo. Es decir, tenemos un sistema que parece que se protege, pero tiene una bolsa inespecífica, personas que entran y salen sin experiencia, no somos capaces de proporcionar seguridad al paciente. Después es muy sancionador y, como decía antes, nosotros en la Comunidad Valenciana vamos a tener un problema muy grave con una fecha concreta. Y voy a poner otro ejemplo. El día 1 de julio nosotros tuvimos 5 paradas. Tuvimos las mismas paradas en un día que en el mes anterior. ¿Quién mide eso? ¿En serio? ¿Es posible que eso no se mida y no llame la atención? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que haya 5 paradas en un día? Es decir, algo ha pasado. Entonces, yo creo que ese movimiento y esa fuerza, esa rabia nos tiene que luchar. Ahora la pregunta para mí sería, ¿cómo tambaleamos el sistema? ¿Cómo lo movemos? Nosotros, con la Marea Lila, de una manera muy humilde, hemos intentado, conseguimos recoger más de 1.600 firmas para pedir con un documento escrito las consecuencias que tiene la no formación de los profesionales. ¿Cómo podemos llevarlo más allá? ¿Cómo podemos conseguir elevar todo lo que estamos demandando hoy? ¿Podemos hacer algo? Porque a mí ahí ya se me escapa. Bien, vamos a ver. A mí me está gustando lo que estoy escuchando. Desde luego, antes de cerrar, vamos a seguir hablando un poquito más. No sé si, voy a arriesgarme, no sé si creo que los micrófonos que tenemos solamente son estos, pero el tuyo lo tienes ahí, igual conseguimos que alguien suba y baje. Tenemos otro micrófono. Me voy a arriesgar y me gustaría que participase nuestro público y que por lo menos nos hicieran 1 o 2 preguntas a ver si podemos contestar. Allí tenemos a alguien que ha levantado la mano. Borja. En cualquier caso, yo como responsable de la mesa, como moderador, cuando la diseñé y ahora que estamos ya en la recta final, tengo claro, no hemos solucionado nada, no hemos arreglado el mundo. Tampoco pretendíamos arreglar el mundo, pero sí el compartir. Yo creo que lo interesante de esto es compartir las opiniones que vosotros habéis vertido y lo que nos comparta también un poco los compañeros ahora y luego. Yo, desde luego, me ha parecido lo que llevamos hablado en este rato me ha parecido muy interesante y siempre aprendo de todos vosotros, expertos en cada una de vuestras áreas de trabajo y de vuestras disciplinas, como de todos los compañeros que asisten al Congreso. Me encanta escucharlos los ratitos que puedo, porque estás organizando un Congreso. Te obliga también a controlar otras cosas, pero me parece muy enriquecedor. Y abrir un poquito la mente y el pensamiento, el unir todo lo que estáis diciendo
y bueno, acercarnos un poquito a la verdad o a la luz, ¿no? Y ahora tenemos la música de encuentros en la tercera fase o de Expediente X. A ver, compañero. ¿Me oyes? Sí, ¿ahora me oyes? Sí. Bueno, pues evidentemente muy interesante, y yo soy de los que piensan que las enfermeras y enfermeros nos entendemos en cualquier parte del mundo, si hablamos de enfermería, porque todos hablamos el mismo lenguaje y básicamente todos tenemos el mismo problema. Hay muchas cosas que analizar, por ejemplo, el tema de la universidad, quiénes está formando a las enfermeras, qué experiencia tienen previa para que sean unas enfermeras válidas. Todos esos son debates que habéis presentado. Yo voy a ser, lo más breve posible, porque como soluciones veo una fundamental, y es que haya una línea editorial. Y esa línea editorial tiene que partir del Consejo General de Enfermería, porque todos tenemos que estar en la organización colegial. Eso es lo que se dice. Si eso es así, el Consejo General de Enfermería debía de tener unas actuaciones que fueran criticables por otros roles profesionales. Me explico, valentía. Los farmacéuticos consiguieron que se consultara con ellos cuando son meros dispensadores. Y la gente ya va a la farmacia y consulta con ellos cuando son meros dispensadores. ¿Por qué nosotros no? Nosotros tenemos que ser valientes. Y en materia de nuestra competencia, aunque la LOS está para revisar, para modificar, etcétera, tenemos que ser conscientes que somos los responsables de los cuidados, según ley. Entonces, en base a eso, vamos hacia adelante, no hacia detrás, con toda la valentía. Y oye, y si impugnan, pues que impugnen. Si judicializan, que judicialicen. Pero a la enfermera de base tiene que tener una línea editorial que le diga qué es lo que tiene que hacer, dónde acudir, dónde sentirse protegida. No solo basta con el seguro de responsabilidad civil que tenemos, no. Tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer, porque mucha gente es indecisa, sale y no tiene ni idea. Y lo que habéis estado comentando es cierto. Sales hoy y mañana ya eres responsable de una vida porque te meten en una sala y tienes que apañártelas y tienes que inventártelas. Eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que antes éramos de otra forma. Yo creo que éramos más decididos porque tampoco había tanto problema con responsabilidad civil, con todo lo que hay ahora. Y yo, para terminar, quisiera que me dierais, me da igual cualquiera de vosotros. Hemos hablado de la importancia de la enfermería en esta pandemia, lo que hemos sido, los aplausos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión os merece esos vídeos y esas coreografías que no se hacían en 5 minutos, que se tarda mucho tiempo? ¿Qué daño ha hecho eso al pensar estamos quemados, estamos cansados, y de repente salían bailando 10 minutos una coreografía que no lo hacen bien Broadway? ¿Qué opinión os merece? Simplemente. Déjame que conteste por el público Contesta. que tengo estudiantil, ¿no? Por los estudiantes. Te agradezco mucho esa pregunta porque lo hemos tratado mucho en aula, ¿no? ¿Y cuánto daño ha hecho eso? Ha hecho eso mucho daño y se lo hemos querido explicar a la gente más jovencita. El problema es cuando lo han copiado referentes de más edad. O sea, en vez de no hacerlo, lo han empezado a hacer también, ¿no? Entonces, les hemos dicho que tengan cuidado, que no pongan eso en las redes, pero bueno, ha hecho mucho daño y además creo que nos ha perjudicado mucho respecto, o sea, ha sumado al victimismo que tenemos todo el rato. O sea, lo hemos pasado fatal, estamos muy cansados y estamos agotados, pero es que las demás profesiones no. El que ha tenido que cerrar su negocio, el que se ha quedado en paro, el que, yo qué sé, estaba trabajando en otra cosa y se ha ido fuera, el que no. Somos los únicos que hemos sufrido esta situación. Cuando luego tenemos estos espacios de TikTok, pues claro, es algo que claramente nos ha perjudicado. Te puedo asegurar que desde las universidades no paramos de ponerlo de ejemplo, ¿sabes? Que es algo que nos perjudica, que las redes sociales para muchísimas cosas son unas ventanas al mundo excelentes, pero para otras nos penalizan, hechas incluso con buena intención y con buena intención, que aquí no se habla de que, pero sin embargo tienen un efecto para aquellos que nos están además mirando con lupa o para cuando no tenemos un discurso muy, muy consistente, por supuesto que penaliza. Gracias. ¿Alguno queréis añadir algo más? Yo tengo la misma opinión. Lo mismo. Marco, ¿querías decir algo? Sí.
No, que yo tengo la misma. O sea, No, que dijo que tiene la no misma. sumo nada. Sí, bueno, yo creo que coincidimos todos, ¿no?, en que eso no nos ha beneficiado y que además eso no hace profesión, ¿no? Yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Somos la única profesión que salimos en las redes sociales para criticarnos. Yo en mi trabajo de investigación doctoral, que estoy investigando las otras profesiones, no he visto abogados criticarse en Facebook, no he visto a médicos criticarse en Facebook, no he visto a farmacéuticos criticarse en Facebook, no he visto a arquitectos criticarse en Facebook. Y veo constantemente en redes sociales a enfermeros criticando a la enfermería. Es decir, ¿cómo nos van a respetar? Esto volviendo a la pregunta de antes, ¿no? ¿Quién nos va a respetar si nosotros no nos respetamos? Y eso sí que tendríamos que hacer un examen de conciencia importante, ¿no? Y yo creo, ¿no?, que el propio Consejo General y las asociaciones profesionales deberíamos de salir a la palestra para evitar que eso se vuelva a efectuar. E incluso yo creo que sin menospreciar la opinión de nadie, porque todo el mundo puede opinar con educación y con respeto, pero cuando no se opina con educación y con respeto, la sociedad debe castigarlo y el colectivo debe castigarlo. Totalmente de acuerdo. ¿Quién levanta la mano? ¿Borja? Borja. Borja, dinos. Sí, disculpad. No sé si funciona. Nosotros no. Bien, hemos hablado mucho de la dejadez de la Administración, de que tenemos una gestión rígida, ¿no?, y muy obsoleta, de que a veces no nos podemos mover, ya que hacemos inversiones. Bueno, se hacen inversiones y no acaban de hacerse de manera Lo siento, correcta. pero me tengo que coger el tren. Os dejo. Es que los que nos vamos qué a Madrid lástima. nos sale el Estamos a tren vuestra ahora. disposición. Cualquier duda que tengáis, si podamos ayudaros desde el faena, Consejo pero no General de sale el tren. Enfermería, encantados. El resto te contestamos, Borja, no te dejamos. Sí, Ay. lo que necesites. Es que Diego siempre se me va. Hasta luego. Es que me voy. Sigue, Borja. Borja, sigue. Sí. Bueno, entonces, es un poco esto, ¿no? Al final, en la presentación de Unidad Enfermera, yo me la vi a través de las pantallas y bueno, yo hice una pregunta que era si llegamos 50 años, ¿no?, quejándonos de lo mismo, pidiendo lo mismo, y llevamos 50 años haciendo lo mismo, si vamos a seguir haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes. A mí me sorprendía que volviéramos otra vez a la carga con una estrategia muy similar a todas las anteriores y esperáramos resultados diferentes, que esto es lo que tenía o parecía al menos esta mesa de Unidad Enfermera, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿cuáles son las estrategias? Porque nosotros hemos dado algunas opciones. ¿Cuáles son las estrategias a partir de ahora para actuar de manera diferente y tener unos resultados diferentes, ¿no? Aparte de dejar de hacer vídeos en TikTok y en redes sociales como el de la ardilla bailonga y todo esto, que esto sí que nos ha perjudicado bastante. ¿Cuáles creéis que son esas estrategias que tenemos? Yo creo que quizás llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo y pidiendo lo mismo, pero no somos los mismos. Yo creo que, como hablábamos, venimos de una profesión eminentemente femenina, creo que más sumisa, y cada vez el rol de la mujer está cambiando y hay muchos hombres incorporados a la profesión, con lo cual ese rol que se ejercía, no porque las mujeres seamos sumisas, cuidado, sino el rol que ejercíamos, creo que está cambiando. Y hemos tenido, creo que para nosotros una pandemia de por medio. Creo que hemos movido cosas. Yo creo que podemos volver a pedir lo mismo. Es que no hemos cambiado lo que pedimos. La manera no es otra, no podemos poner una bomba en la Moncloa. Yo sí que creo que debemos reunirnos. De estas reuniones, precisamente de un congreso en Alicante, surgieron contactos. Oye, yo te he conocido a ti, vamos a ver qué hacemos. Podemos hacer una tormenta de ideas, ¿qué se nos ocurre? Hacemos un escrito, pero quizás sea lo mismo. Pero cambiamos y volvemos a pedirlo. Yo a mi madre, cuando por 10ª vez le pido algo, pues al final a lo mejor me lo da. Entonces, yo creo que hay que seguir intentándolo. A lo mejor tú y yo todavía no lo vemos, pero bueno, hay profesiones de futuro, ¿no?, que seguirán y deben seguir intentándolo. Bueno, mira, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ponernos a trabajar.
Hace 50 años que no estamos haciendo lo que toca. Hace 50 años que estoy de acuerdo contigo, que nos engañan. 50 años que nos falta una buena representación. 50 años que no tenemos una voz. Y tenemos que empezar a tener esa voz, ¿no? Y tenemos que empezar a tener una voz seria. Cuando hablamos de enfermería, tenemos que hablar de enfermería de una forma seria. Uno de los debates que más le interesa a la enfermería es ¿somos enfermeras o enfermeros? No somos enfermeros, no somos enfermeras, ¿no? Bueno, es que esos debates no nos van a llevar absolutamente a nada, ¿no? Pues si somos enfermeros, somos enfermeros, si somos enfermeras, somos enfermeras, ¿no? Al final todos hacemos enfermería, ¿no? Es decir, estos debates no nos llevan para nada. Y como decía la compañera, es verdad, venimos de una profesión eminentemente femenina y eminentemente dócil, ¿no? Eminentemente dócil. Yo lo decía, fíjate, en el año 2002, la enfermería vista en la sociedad, cómo iba a ser esa enfermería, ¿no? Y decía esta Maripaz Monpó, ¿no? Maripaz Monpó decía, todavía la educación que se recibe y se continúa recibiendo en muchos sitios es como de auxiliares de otros profesionales, manipuladoras de técnicas, sí que es verdad que somos, cuyo dominio y responsabilidad no nos pertenece totalmente, ya que tienen que ser prescritas y poseedoras de unos conocimientos que vemos en inmensa mayoría vinculados a otra disciplina dominante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar, ser profesionales, independientemente seamos hombres o mujeres, somos miembros de una profesión. Y en estos momentos lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra profesión. Yo continúo pensando, y digo desde mi humilde opinión, enfermería despierta o muere. Yo quería decir una cosa. Yo es que creo, y todos los que me conocen del día a día lo saben, y es que yo parto de la base de que todo lo que haga crecer al que tenga a mi lado, o sea, todo lo que crezca al que está a mi lado, va en beneficio mío. O sea, quiero decir, cuanto mayor sea Paco, cuanto más grande sea, cuanta más luz irradie, jope, que es que se me va a pegar. Es que es verdad, o sea, es que es así. O sea, entonces, me molesta profundamente, y es un ejercicio que yo creo que debemos hacer todos como profesionales, cuando nos ponemos zancadillas nosotros mismos. O sea, es que cuando la gente intenta enrasar a la baja, es que de verdad, o sea, es que hay a veces es que dices, es que nos merecemos lo que tenemos. Porque es que en lugar de pedir, o sea, es como mis hijos, cuando vienen a pedirme, es que, no, pues para ti esto, pero para ti esto. Pero pide siempre lo que tenga el que tiene al lado, que es mejor que lo que tienes tú, no a la inversa. Entonces, procura no poner zancadillas, o sea, intentar que la gente que tengas al lado crezca. Y si está en mejores condiciones que tú, pide tener lo que tiene el de al lado. No pidas que el de al lado tenga lo que tienes tú, que estás peor. Entonces, seamos generosos para empezar. Querernos nosotros mismos, que lo decía Paco, es uno de los pilares, y sí tenemos asignaturas pendientes en marketing, en imagen, y hemos hablado de imagen 1000 veces. Nosotros hemos hecho congresos dedicados a la imagen en el pasado, y ahí sí es cierto que no hemos mejorado y que sirvieron de poco, por lo que se ve, por la situación en la que estamos, ¿no? En cualquier caso, pues yo creo que ha sido interesante, que estamos de acuerdo en que necesitamos una única voz, que es complicado porque tenemos muchas voces. Tenemos la voz institucional desde la estructura colegial a cada nivel. Ni siquiera en esa estructura se tiene una única voz, porque hay diferentes voces de los diferentes colegios. La estructura sindical también tiene otra voz, también muy discutible. Y después las sociedades científicas, los grupos, los subgrupos, los corpúsculos, las plataformas. Es decir, al final tenemos demasiadas voces que hay que unificarlas. Lo difícil es unificarlas, sin lugar a dudas. Voluntad, pues
en estos foros parece que siempre hay voluntad, pero después vienen las complicaciones. Ahora, sí es cierto que mientras no solucionemos esas complicaciones y logremos una única voz de verdad, una unificación de criterios, que hablaba también un poquito, o resumo un poquito, el tema de la unificación de criterios de las enfermeras y de la profesión, pues vamos a estar un poquito colgados. Desde luego a la Moncloa no vamos a llegar sin esa única voz. Y llegar a la Moncloa es una paradoja, es una frase hecha que utilizamos en la asociación. Lo que significa es que nadie va a legislar por nosotros, lo hemos comprobado en los últimos 50 años, nadie va a legislar para nosotros y nadie va a gobernar para nosotros, para ponérnoslo fácil. Necesitamos enfermeras legisladoras y gestoras, en la gestión y en la legislación. Y mientras eso no suceda, y claro, no de manera aislada, esta mañana tuvimos una legisladora, una política legisladora, pero que actúa posiblemente con toda su buena voluntad, pero al final desde una perspectiva de partido, y claramente ella lo siente, que no solo está defendiendo, su responsabilidad no es la enfermería, tiene una responsabilidad con el conjunto de la sociedad. Los que no son enfermeros también. Necesitamos enfermeras legisladoras y gobernantes que defiendan la profesión, no a un determinado partido, no a una determinada ideología. Lo decía muy bien, no sé si Juanjo o Borja, cuando hablamos, Juanjo, cuando hablamos de enfermería nos entendemos, y eso es lo que hay que potenciar, ese lenguaje. Y a partir de ahí podremos progresar. Muchas gracias nos hemos pasado de tiempo, también empezamos un poquito más tarde, por eso me he extendido. A quien he robado el tiempo es a la propia asociación, que tiene ahora una reunión de la Junta, una reunión con los miembros. Y nada, deciros que los que hayan optado o vayan a ir a la cena esta noche, nos veremos allí. Y al resto, pues seguimos mañana hablando de enfermería. Gracias. Gracias.